surgió de la necesidad de conjuntar algunos esfuerzos que se vienen haciendo por separado respecto a esta temática, esfuerzos que han enfocado en distintas disciplinas, en las ciencias naturales, en la física, en la investigación sobre la nutrición, por ejemplo, y por otro lado, las investigaciones que vienen haciéndose sobre las ciencias sociales, sobre las disciplinas en específico, la antropología, la historia, algunas otras disciplinas específicas, que han estado enfatizando en la necesidad de rebasar de alguna manera los marcos de las instituciones, en la constitución de redes, en la constitución de espacios compartidos en los cuales los conocimientos se movilizan, van de un lado a otro, y entonces el libro busca de alguna manera discutir esas nociones, esas formas en las que se construye el conocimiento en América Latina y en particular en su relación con Estados Unidos y en su relación con los distintos países en términos de disciplinas, por ejemplo. Hay países que desarrollan algunas otras, algunas muy fuertes, mientras que hay otros países que más bien tienden a darle énfasis a otras distintas. Entonces eso va generando de alguna manera diferencias, desequilibrios, que los intercambios académicos de alguna forma buscan poner en juego, poner en tensión, poner en movimiento. Entonces, ese fue el objetivo de hacer este libro, discutir cómo se construye finalmente el conocimiento en América completa. El libro está dividido en dos partes fundamentales que tiene que ver una con la constitución de redes globales, de redes respecto al conocimiento, y la otra tiene que ver con una relación con lo político, porque finalmente no podemos desvincular el intercambio académico de las dinámicas propias de lo político. Está siempre subordinado de alguna forma esta inversión que hacen los espacios académicos o los espacios gubernamentales a las definiciones o a las concepciones ideológicas que están detrás de los gobernantes. Y en ese sentido tenemos colaboradores que son de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos, gente que trabaja sobre Argentina. Vemos una amplia gama de trabajos respecto a los distintos espacios geográficos en el continente. Ha sido difícil de alguna manera tratar de complementar, de articular distintos tipos de historiografías que se vienen haciendo respecto a estas líneas. Hay una historiografía que es mucho más asociada a la historia de la ciencia, que es mucho más dura en ese sentido, en términos de enfocarse muy profundamente en lo disciplinar, en cómo se constituye la disciplina en particular. Otros investigadores que están más asociados a lo político, que están pensando de alguna forma la relación del intercambio como parte de este sistema político. En particular, yo, por ejemplo, hago una especie de continuidad entre el exilio y el intercambio político. Ya sabemos que la historia de América Latina durante el siglo XX está marcada por la exclusión política, entonces muchos de esos excluidos se transformaron en profesores y en académicos cuando salieron de sus países en otros países. La historia de México está marcada por esa situación. Hay otros académicos que están enfocados en la historia de la educación. Entonces, en realidad, uno de los desafíos precisamente fue ese, fue tratar de articular estos diálogos, diálogos diversos. No hay, de alguna manera, especialistas en el intercambio académico, pese a que es un tema que, de alguna manera, cruza a todos los académicos, a todos los investigadores que están constantemente yendo de un lado a otro, viajando, haciendo estancias y todo eso, no hay mucha investigación en específico sobre el tema. Entonces hubo que dar alguna especie de giro para que aquellos que están preocupados por estas temáticas más o menos adjuntas al intercambio académico pudieran concentrarse en este momento en este tema en particular. Entonces ese fue uno de los grandes desafíos del libro. Y creo que de alguna manera se consiguió bien. El libro de alguna manera grafica las tensiones, grafica una historia, una de las posibles historias de estos intercambios. Es un tema difícil porque finalmente hay que, para seguir, por ejemplo, a uno solo de los personajes, hay que necesariamente transitar por distintos países. Los intercambios académicos probablemente, y muy probablemente, nunca terminan siendo solo de un país a otro, sino que van implicando toda una red. Por lo tanto, hay desafíos historiográficos que hacen muy difícil también estudiar este tema. Y Aníbal Ponce fue uno de los principales intelectuales latinoamericanos de la década del 30. Quizás debe haber estado entre los
4 o 5 intelectuales más destacados latinoamericanos. Y debe salir exiliado de Argentina por la persecución en contra de los militantes comunistas. Y entonces se viene a México, y en México está un año y algo. Y lo interesante del personaje es que en México, en vez de participar de manera activa en lo político, se transforma en un sujeto académico, en un hombre de la universidad. Y entonces ese giro que va a tener desde la militancia política más dura en Argentina hacia el mundo académico mexicano, lo utilizo yo para tratar de comprender cómo se produce este giro que nosotros lo conocemos en México fundamentalmente por el exilio de los 70, de chilenos y argentinos que llegaron al mundo académico, pero que tiene una larga duración en México. Entonces, de alguna manera trato de utilizar este ejemplo biográfico, personal de Aníbal Ponce, para analizar un poco cómo se producen estos cambios y estas inserciones. Uno de los elementos de Aníbal Ponce es que en este año que está en México, este año y un poco más, publica 5 libros, debe tener unos 20, 25 artículos tal vez en revistas, publica regularmente en el periódico El Nacional una columna respecto de análisis latinoamericano primero, después un poco de análisis argentino y análisis sobre la coyuntura mexicana. Entonces tiene un activismo académico muy fuerte y mi pregunta tiene que ver con eso, tiene que ver en cuándo el exilio se transforma en una forma de intercambio académico, porque muchas de las experiencias que había tenido Aníbal Ponce en términos académicos, de alguna manera pasan a México y se transforman en instituciones incluso. Gracias a la presencia de Aníbal Ponce en México, se crean organismos educativos. Entonces es interesante cómo se está produciendo este fenómeno muy particular latinoamericano. No es tan evidente esta relación entre exilio e intercambio en Europa para estas fechas, aunque hay casos, pero América Latina está marcada por este tránsito donde un estudiante, por ejemplo, que llegaba a México se podía transformar en un exiliado, o un exiliado que llegaba a México se podía después transformar en un estudiante o en un profesor. Esas son formas de alguna manera muy, muy regulares. Entonces, me parecía importante preguntarnos por estas formas de conexión de los países. Me parece que este libro también abona en ese sentido, en que nos permiten comprender de alguna manera este presente que estamos viviendo y cuestionarlo desde una historia que constantemente fue para otro lado, una historia que fue constantemente, mayoritariamente construida desde América Latina en su relación entre sus países y que hoy día enfrenta el desafío finalmente de que probablemente los académicos, no sé, de cualquier país de América Latina, peruanos, argentinos, ecuatorianos incluso, conozcan más lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en los países vecinos, porque los flujos finalmente están yendo hacia allá y no están permitiendo que los países del continente se conozcan entre sí. De alguna manera con el libro lo que quisimos hacer fue también problematizar eso. El libro no solo surge de la idea de que cada uno mande un texto y colabore, sino que fue un encuentro que hicimos, que después estuvimos trabajando durante más o menos un año con los borradores. Entonces fue de alguna manera un intento por construir lazos de mediano plazo y no solo simples colaboraciones en un libro.